Aquesta va ser una iniciativa de la Fundació Sentit Comú, una fundació que va sortir, diguem-ne, de l'àmbit de Catalunya en Comú, amb una voluntat, diguem-ne, de servir, com ja us imagineu, amb una fundació, diguem-ne, que sorgeix d'una formació política amb una doble voluntat, amb una voluntat, diguem-ne, d'anar més enllà de l'espai polític propi de l'organització i que d'alguna manera projectés a través d'aquesta revista els valors, les idees que aquesta formació política planteja de manera més col·lectiva i al mateix temps que també servís de material de formació interna, de material de formació de la pròpia organització. És a dir, hi ha aquesta doble voluntat. Evidentment, la revista, si l'heu tingut ocasió de mirar aquest número o els anteriors, té un nivell de qualitat excepcional, que em sembla que és també important, tant des del punt de vista de continguts, perquè hi ha un treball molt meticulós de selecció dels continguts que fa el Consell Editorial, com també des del punt de vista gràfic, les il·lustracions, la manera de presentar-lo, jo crec que és un esforç important que fa la Fundació en aquest sentit i que em sembla que valia la pena posar de relleu. Com ja ha dit el Rubén, s'han fet tres números d'aquesta revista. El primer es va dedicar a la transició ecològica justa, que és un element, diguem-ne, que ens semblava inevitable que es comencés per aquí, degut al repte que ja sabeu que planteja aquest tema. Un segon que crec que també era important, perquè era com discutir el propi concepte del comú, la idea que des dels comuns defensem que allò públic no s'esgota amb allò institucional, sinó que hi ha una idea de lo públic que va més enllà de lo institucional i que té formes i formats diferents, des del mateix que Elinor Ostrom va explicar en Governar els comuns, fins al propi fet de l'economia social, de les cooperatives. Hi ha un conjunt d'elements que ens posen de relleu i jo crec que cada vegada amb més significació que la defensa d'allò públic no hauria de confondre's només amb la defensa d'allò institucional, per important que sigui la defensa de l'allò institucional. I crec que aquest segon número va tenir aquesta intenció i si mireu els continguts hi ha debats crítics, per exemple, amb el César Rendules, que fa temps que discutim sobre aquesta cosa dels comuns i ho discutim de manera crítica, doncs allà també apareix en la revista el César plantejant aquestes qüestions i crec que en aquest sentit va ser també un encert. I com deia el Rubén, estem en uns moments especialment significatius també en relació al debat del futur de l'estat de benestar i de la situació actual de l'estat de benestar. Fa 81 anys, és una cosa que m'agrada repensar perquè no sempre se'n parla, el govern de concentració que hi havia a Gran Bretanya, que presidia Winston Churchill, li va demanar a un cert liberal, el senyor Beveridge, que fes un informe plantejant quins eren els reptes que tenia plantejat el Regne Unit, estic parlant de l'any 43, que tenia plantejat el Regne Unit per després de l'acabament de la Segona Guerra Mundial. I Beveridge va fer un informe molt famós, amb el qual hi ha, diguem-ne, els 5 grans gegants els quals s'havia de destruir, la misèria, l'enfermetat, la ignorància, va posar de relleu els grans elements, diguem-ne, que considerava que acabades aquests 2 grans conflictes armats que va viure Europa, mereixia la pena afrontar per, diguem-ne, assegurar el benestar de la població tan castigada després de tants anys de lluita i de sacrifici. I ho recordo en l'editorial, suposo que molts de vosaltres ho heu vist, si no ho heu vist us recomano que ho veieu intensament, sembla que faci propaganda del Ken Loach, però hi ha un documental espectacular del Ken Loach que es diu The Spirit of 45, que el trobareu fàcilment sense trencar cap sistema legal, el trobareu a internet i el podreu veure.
Jo el poso cada any a la facultat perquè em sembla que és un material espectacular, perquè comença a la transició entre els dos conflictes i acaba, és en blanc i negre, però acaba en color amb l'aparició de la Margaret Thatcher, diguem-ne, i és tot el procés que va en aquests anys. I hi ha moltes declaracions de testimonis d'aquella època que expliquen també amb les coses que es van fer bé i les coses que no es van fer bé. Clar, estem en un moment en què alguns tornen a parlar de la necessitat de refer un contracte social. Aquell informe va tenir una influència espectacular. Si mireu l'article 3 de la Constitució italiana, l'article 3 de la Llei Fonamental de Bonn, veureu que és un text que la Constitució espanyola va copiar a l'article 9.2 de la Constitució, que diu: els poders públics remouran els obstacles que impedeixen que la llibertat i la igualtat siguin efectives. És un article sense el qual, diguem-ne, el que tindríem simplement és una estructura, diguem-ne, política que no tindria, per dir-ho així, una base legal, jurídica, d'entendre que la intervenció dels poders públics, la intervenció del conjunt de poders públics és imprescindible si es vol assegurar allò que és una proclamació històrica que sempre s'ha fet sobre la llibertat i la igualtat. Per tant, diguem-ne, és la defensa de l'intervencionisme estatal com un element sense el qual la llibertat i la igualtat, per molt que es declarin, no s'asseguren. Jo crec que això és important, perquè després, evidentment, a les Constitucions hi ha uns drets que són justiciables i que es pot anar davant del jutge a reclamar-los, i altres que no, que són principis orientadors, però que aquests drets que es poden reclamar recorden molt el llistat, diguem-ne, dels 5 gegants que calia combatre de l'informe Beveridge. Ara estem en un moment en què un dels grans temes que es plantegen des del punt de vista del que alguns autors aquí parlen de la fatiga democràtica, de la manca d'expectatives, de la sensació de crisi de la democràcia, etc., tenen molt a veure amb un element molt important, que és la persistència i el creixement de la desigualtat i la sensació de que moltes d'aquestes polítiques que en el seu moment van tenir una importància central, del 45 al 70, aquests anys gloriosos, diguem-ne, de l'estat de benestar. Recordeu que al final d'aquests anys gloriosos comença a aparèixer Reagan, Thatcher, etc., que el que es va aconseguir en aquests anys gloriosos, que va ser nada más i nada menos que baixar a la meitat la desigualtat a Europa durant aquells anys, ara no només estem amb índexs de desigualtat previs i posteriors al 75, sinó que ha augmentat encara més. I, a més, amb uns factors nous que segurament al 45 no estaven tan clars, que és que les relacions de treball no són les úniques generadores de desigualtat. Això ja ho sabíem aleshores, però ara, diguem, en els informes de Piketty i companyia sobre el factor capital, en els elements de desigualtat encara ho posen més de relleu. I, per tant, ara estem en una situació en la qual jo sempre ho dic, aquella imatge que jo recordo de petit a casa, que es posaven unes copes de xampany i hi posaven nosaltres a sobre i nosaltres a sobre, i llavors tiraves el xampany a dalt i el xampany anava baixant, tardava però arribava a baix, a les copes de baix. Aquesta era una cosa que, diguem-ne, la teoria del derrame és una teoria que sempre s'ha explicat des del punt de vista econòmic. No us preocupeu que com més expansió econòmica hi hagi, al final el xampany arribarà a les copes de baix. Passa que la copa de dalt ara s'ha fet llarguíssima. Llavors no hi ha manera d'aconseguir que acabi, diguem-ne, de caure el xampany. Per tant, aquest és un factor que fa pensar, que ens hauria de fer repensar les polítiques redistributives que es van plantejar en un cert moment i que ara són objecte de debat, però també ens hauria de fer pensar que segurament sense la lluita per la igualtat, sense aquesta promesa de la democràcia que deia Bobbio, ens queda només un sistema democràtic que l'únic que fa és plantejar un format de selecció dels dirigents, res més. Si la democràcia acaba sent només una forma de selecció dels dirigents a través d'un sistema electoral, això no és la democràcia. La democràcia, un dels elements centrals de la democràcia és l'element de la igualtat.
que evidentment és contradictori amb el sistema capitalista i amb la forma de funcionament econòmic, però diguem-ne aquesta va ser el truco de l'estat de benestar, la capacitat d'aconseguir generar dinàmiques. Si ara llegiu el llibre del, ara no me'n recordo com es diu, de l'editor del Financial Times, que no és precisament un senyor d'esquerres, que acaba de publicar un llibre que es diu La crisi de la democràcia capitalista, no? Ell mateix, com a defensor del capitalisme, diu que si no s'aconsegueix, revertir la lògica de la desigualtat, el capitalisme té greus problemes de continuïtat. O sigui que, en el fons, els mateixos defensors del capitalisme estan dient que aquí hi ha un problema greu que tenim davant. Clar, ahir el president Sánchez va dir que Keynes està muy presente, no? Clar, Keynes, precisament, d'alguna manera, és l'element que es fa servir com es parla d'intervencions de l'Estat. Vam veure que el senyor Stammer, que no és un radical, va parlar de nacionalització dels trens. O sigui, comença a aparèixer un discurs que comença a entendre que si no es recupera la capacitat d'intervenció dels poders públics d'una manera molt més clara en aquest tema, les possibilitats de crisi són grans. Des de la posició que es defensa a la Fundació del Sentit Comú, aquest és un element, per tant, que considerem importantíssim. I, per tant, ens sembla que valia la pena, com així ha sigut, dedicar aquest número en aquest tema. Si repasseu les mesures que l'esquerra francesa està posant sobre la taula, si comenceu a mirar de manera encara molt continguda el conjunt de lleis, de les 30 lleis que va presentar Stammer, el monarca, va llegir l'altre dia al Parlament britànic, veureu que la música està canviant. La música està canviant des del punt de vista de la pròpia, sostenibilitat del sistema. Evidentment, tenim un altre tipus de música, que són els Millets, els Trumps, etcètera. Per tant, el debat ideològic sobre aquest tema és un debat molt important i significatiu. Per tant, no vull allargar-me amb això. És evident que no es podran plantejar les polítiques d'igualtat de la mateixa manera que es van plantejar el 45. Hi ha un dels testimonis que posa el Ken Loach allà que diu: ens vam equivocar perquè ens vam imaginar, vam convertir els ciutadans en clients dels serveis públics. I llavors, amb la qual cosa, el que vam generar és una lògica que els drets tenien un receptor de caràcter individual, no d'un caràcter col·lectiu. Si no som capaços de refer el caràcter col·lectiu, comunitari, aquesta lògica de client en relació als serveis públics és un sistema que mai serem capaços de reforçar des d'un punt de vista més polític. És evident també que es va confondre igualtat amb homogeneïtat. El contrari de la igualtat és la desigualtat i el contrari de l'homogeneïtat és la diversitat. I ara, cada vegada més, hi ha una reclamació de que no es poden contraposar igualtat i diversitat, sinó que són dos valors que els volem unir i mantenir. I en aquest sentit, jo crec que, evidentment, ningú està parlant de tornar al 45, sinó de repensar el que va significar aquell pacte avui amb les claus que tenim actualment. Jo crec que els articles que trobareu en aquest número van en aquesta línia. Hi ha un primer, repassaré molt ràpidament, hi ha un primer apartat que parla de l'origen conflictiu, que precisament avui el Julio Martínez Cava i la Margarita León repassaran en allò que jo posava en la introducció, que és aquesta utopia factible que diu Atkinson, aquesta utopia factible que diu Atkinson, que és aquesta capacitat de mantenir la radicalitat democràtica també des del punt de vista dels seus objectius inicials. Hi ha una entrevista molt interessant de l'Adrià Rodríguez del Santiago Alba Rico, en què parla una mica de l'Europa aquesta tensionada des de l'exterior i les contradiccions internes que genera. La Gemma Pinyol parla de les polítiques migratòries. Hi ha una entrevista molt interessant del Mauro Castro a l'australiana Alice Klein, perquè si viatgeu a altres països del món, Amèrica Llatina, i els hi parleu de l'estat de benestar, diran sí, però l'intercanvi desigual que existia entre Europa i la resta del món era molt important. Per tant, potser aquest estat de benestar era un estat de benestar que es basava en una lògica colonialista també. Per tant, com podem replantejar aquest estat de benestar en una altra dimensió que no sigui la del colonialisme? I aquí també apareix això.
Després es parla de futurs factibles i el Paulo Gerbaudo parla de la seguretat, aquesta idea de l'aspiració, no? Allò que una mica ara, l'altre dia sentia el seleccionador d'Espanya de futbol que deia que tot el mundo puede llegar a donde quieras, que recordava allò del Guardiola de que si lleves d'hora pots arribar on sigui, no? I per tant aquesta hipòtesi de que tot està per aconseguir i que és un problema meritocràtic i de l'esforç, quan estem veient cada dia que això no va exactament així, sinó que se li preguntin als joves, etc. Després tenim el José Antonio Noguera, que també està per aquí, que introdueix tot el debat sobre propostes predistributives, que és un gran tema, que no només es relaciona amb la renda bàsica universal, sinó amb moltes altres polítiques, i és evident que les polítiques redistributives tenen alguns problemes que hem après i per tant hauríem de ser capaços, com ara s'ha començat a fer amb el salari mínim interprofessional i amb altres elements, de tenir polítiques predistributives. Hi ha un apartat de l'Andreu Missé molt interessant, que és un dels centres claus, que és tot el tema de fiscalitat. Què vol dir? Recuperar aquesta capacitat de lluitar per la igualtat. Què vol dir des del punt de vista fiscal? D'on traiem els recursos? Aquest és un element també molt important. I finalment hi ha un diàleg que us recomano també de l'Eva Vilaseca i del Eudald Espluga, on repassen una mica els malestars, la sensació de fatiga, de malestar, que la gent no pot més, i jo crec que és molt interessant el diàleg que plantegen. Hi ha després la Maria Eugènia Rodríguez Palop, que parla del tema de les cures, que em sembla molt important, i al final hi ha també una intervenció més de caràcter literari de la Mireia Calafell, que ens parla de les inseguretats i d'aquest demà ple d'ombres, que jo crec que és interessant també perquè fa que la revista no tingui només un contingut d'aquests duro i puro, sinó que tingui també una mirada. El conjunt de la revista jo crec que té aquesta capacitat de generar moltes lògiques diferents. Hi ha articles que us agradaran més que uns altres, evidentment, que us sentireu, però el conjunt jo crec que és una molt bona panoràmica dels debats que tenim avui aquí i que estan presents a tota Europa en aquests moments. Molt bé, jo no tinc res més a dir com a president de la Fundació i deixaria la paraula al Rubén, que em sembla que vol ara incorporar la segona part i presentar-la. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Com us deia, ara passarem a una conversa entre un autor i una autora de la Pública 3, però abans vull fer una menció perquè, com bé ha repassat el Joan, tenim autors i autores de textos, entrevistes, converses, però una part important de la Pública, com podeu veure a les il·lustracions que tenim aquí a l'entrada, a les que tenim aquí col·locades, a aquesta impressionant que tenim aquí darrere, la gent que il·lustra a la Pública és, per nosaltres, i no és un gest retòric, és igualment important que la gent que escriu. I en aquest número 3 hem tingut d'il·lustradores a la Bàrbara Alca, a la Marta Cartu, que crec que està per aquí, l'Alba Aceito, l'Eduard Gil Alsina, la Tonina Matamales, l'Ulisses Mendicuti, Maria Mollà, que també està per aquí, Joan Negres Color, Luis Padín i Félix Villalón, que no està, però crec que hi ha part de la seva família. I ho destaco perquè ha fet la portada, però no sé, sincerament per mi aquesta és una peça que era difícil i és força rotunda, la portada que ha fet l'Olga Capdevila, que també està per aquí, i que en som molt absolutament fans. Ja érem del Jonathan, que va fer la primera, del Jonathan Millán, de la Carmen Segovia, la segona, i d'aquesta també. Fem un treball, diguéssim, de construir conceptualment totes les il·lustracions i rebem de les il·lustradores realment és molt potent. Dit això, que no m'ho volia deixar, ara sí comencem la conversa entre la Marga León i el Julio Martínez Cava. Marga León és professora de Ciència Política a la Universitat Autònoma i és investigadora especialitzada en polítiques públiques. I Julio Martínez Cava és doctor en Sociologia, investigador al Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies i és membre de la revista Sin Permiso. Com avançava el Joan Subirats, tots dos formen part del primer bloc que hi ha a la Pública 3 i que es titula Origen conflictiu.
Origen conflictiu en el sentit de quin és l'origen de disputa del qual neix l'estat de benestar, però també perquè sent tots dos articles, ara ho veureu perquè faran una introducció cadascun d'elles, sent dos articles molt potents, molt rigorosos i molt ben construïts, també hi ha on crec que en la conversa podem arribar a un punt en el qual crec que hi ha debats a l'entorn de quin és l'origen, com es construeix l'estat de benestar. I això no és una conversa ociosa sobre història sense política. Jo crec que entendre quin és l'origen d'una de les conquestes que ha redistribuït de manera més clara allò que el capital ens treia, l'estat de benestar, saber quin és l'origen ens permet entendre millor el present i també projectar futur, la història, i explicar-nos bé la història és una eina per entendre el present i per ser més eficients a l'hora de veure quines són les necessitats i capacitats que tenim de repetir una cosa similar a l'estat de benestar. I de fons era una mica el que els demanàvem. Primer que la Marga per un costat i el Julio per un altre facin primer una introducció, una intervenció de 15 minuts sobre el text, i després que entrin en conversa de manera així autogestionada, i si no ja intervindrem com fa l'Estat, i puguin acabar de llimar l'origen de l'estat de benestar, el seu procés i també els reptes que té ara mateix l'estat de benestar. Moltes gràcies, Marga i Julio, no només per fer dos textos impressionants, sinó per estar aquí i entrar en aquesta conversa. I quan vulgueu, comença... Marga? Sí? Bé, doncs gràcies per convidar-me, gràcies per... La veritat és que és un plaer formar part d'aquesta revista. Jo com que l'il·lustrador crec que és per aquí, o la il·lustradora, no sé, m'agradaria molt saber si l'ocell és una amenaça o és una esperança. O sigui que m'agradaria molt, crec que parlem de l'estat del benestar i... Com? Bueno, és igual. I crec que estem reflexionant sobre això, no? Si estem més del costat de l'amenaça o més del costat de l'esperança. La veritat és que quan venia cap aquí, 18 de juliol, 6 de la tarda, 30 graus, centre de Barcelona, jo pensava, no hi haurà ningú. I aquí estem en una full house, o sigui que realment per parlar i per sentir parlar de l'estat del benestar, o sigui que és un luxe total. Bueno, paso al castellano. En 10 minutitos. Yo creo que ha avanzado Joan, ¿no? Creo que no es una lección de historia, pero hablamos del futuro del estado de bienestar. Nos interesa mucho saber los orígenes para entender en qué medida es un proyecto que sigue vigente. Hay muchas voces que dicen el estado de bienestar está acabado y necesitamos un proyecto de emancipación, un proyecto de bien colectivo, de bien común, diferente al estado de bienestar. Creo que es una pregunta súper relevante y creo que no se puede hacer si no miramos para atrás. Entonces, bueno, tampoco hay que explicar el contexto de posguerra mucho, pero hay dos cosas que me parecen muy interesantes y que además como que han recobrado vigencia en los últimos tiempos. Una, lo ha dicho Joan, es el contexto de posguerra, ¿no? Una cosa como el estado de bienestar que supone un cambio de paradigma sin igual en la historia de la construcción europea, porque es sobre todo un proyecto europeo, solamente es posible entenderlo con el cataclismo de las dos guerras mundiales. Y hay una literatura muy abundante que explica en qué medida las crisis son al final palancas de cambio hacia un cambio de sistema, ¿no? Durante la COVID empezó a resurgir toda esta literatura, por ejemplo, ¿no? De pronto, lo que llamábamos escudo social, en todos los años de austeridad y de, digamos, todo lo que fue arrastrar la crisis del 2008, la respuesta de los gobiernos de cualquier color político fue muy rotunda, eran escudos sociales, era proteger a la gente, era una respuesta que era diametralmente opuesta a la respuesta que se dio en la crisis del 2008 y hacían esos paralelismos, ¿no? Quizá una pandemia es
o en qué medida una pandemia puede ser equiparable a un conflicto bélico. No sé si es que no murió suficiente gente, porque toda esa discusión tuvo una cierta vida, pero al final como que volvimos sobre nuestros pasos, ¿no? No hubo realmente la transformación que pensamos en un momento dado que quizá se iba a producir con esa escisión que produjo la pandemia. No solamente por razones, digamos, la necesidad de reconstrucción de la Europa de la posguerra no solamente era la necesidad de encontrar una paz social duradera, que también, sino que la guerra había generado toda una infraestructura estatal que permitió el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la recaudación para financiar la guerra, todo lo que tiene que ver con la capacidad administrativa para poder gestionar un conflicto bélico de esa magnitud, ¿no? Max Weber, por ejemplo, decía que eso fue lo que facilitó luego la evolución de la burocracia en las democracias liberales. O sea, que también desde ese punto de vista. Pero para mí lo que es más importante es esto que ha dicho Joan, ¿no? Que dice Tony Atkins, las utopías factibles. Fue un periodo muy concreto en la historia de Europa, que no se ha vuelto a repetir, en la que las coaliciones políticas fueron todas en una misma dirección. Hubo un acuerdo, un consenso político muy amplio. Fue un periodo en el que dominaron las fuerzas de izquierda, sobre todo por el empuje de los sindicatos y de la socialdemocracia, pero no solo. En la Europa continental, más bien eran fuerzas conservadoras las que levantaron el estado de bienestar. Es decir, que la coalición, los acuerdos solapados de los que habla Rawls, ¿no? Fue posible que desde actores políticos y actores sociales desde lugares muy distintos y con principios ideológicos muy distintos también, acordaron que no podía haber crecimiento económico sin paz social. Y esto permitió el despliegue de las democracias liberales que conocemos hoy, junto al desarrollo del estado de bienestar. La pregunta es, ¿esas coaliciones hoy dónde están? ¿Dónde están? Porque, claro, cuando hablamos en foros que es donde normalmente solemos hablar, en foros de la izquierda, lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero yo siempre pienso que no es suficiente, porque los gobiernos cambian y porque las reformas necesitan ser, la mayor parte de las veces necesitan ser reformas de largo recorrido. O sea, que si no encontramos un mínimo consenso, que es un consenso que va más allá de las divisiones partisanas, partidistas, es muy difícil entender que hay un consenso a favor del estado de bienestar. Y creo que este es el gran desafío hoy en día, ¿no? Esas coaliciones políticas que hoy es más difícil de ver, en parte están, digamos, cruzadas hoy en día por, y también lo ha mencionado Joan, por digamos, una dinámica, que es una dinámica del capitalismo financiero global, que produce mucha desigualdad. Y es muy difícil. Yo no sé cómo se puede mantener un proyecto de estado de bienestar con niveles elevados de desigualdad social. No solamente porque las políticas dejan de ser eficaces, sino porque el proyecto político no es viable tampoco, ¿no? Esto quizá podamos hablar más adelante. Solo por cerrar, yo especulo un poco en el texto, ¿no? Creo que trato de dar respuesta a esta pregunta de si el proyecto todavía es viable o no. Y como el texto era breve, la primera parte del texto expongo más bien las razones por las que podríamos argumentar con cierta facilidad que el proyecto está agotado. Cuando llego a poder argumentar que en realidad yo creo que el proyecto no está agotado, pues ya llego al final del texto, ¿no? Entonces, y quizá podamos hablar sobre eso. Yo creo que es un proyecto que obviamente no es el proyecto del 45, pero que tendríamos que defender, ¿no? Que a pesar de todos los problemas, que son muchos,
Y son problemas que tienen que ver con esta relación entre el capitalismo y la propia existencia del estado de bienestar, esta funcionalidad del estado de bienestar al desarrollo del capitalismo. Aún así, no tenemos nada mejor. O sea, los cambios se tienen que producir desde dentro y no desde fuera, desde mi punto de vista. Pero esto quizá lo podamos hablar más adelante. Julio. Hola. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos y a todas por haberos animado a venir. Yo, igual que Marga, venía asándome de camino aquí pensando, nadie aguantará esto. Por suerte tenéis un aire acondicionado que nos va a permitir sobrevivir. Yo me imaginaba ya con estos concursos americanos una cadena de la que Rubén tiraba y nos caían cubos de agua para sobrevivir, porque si no, lo veía complicado. Pues nada, gracias también a la Fundación Sentit Comú y a la Intra por haber coordinado los números de la pública, que yo siempre digo que es una de las revistas que más me gustan y más recomiendo, y a ver si siguen sacando números tan interesantes como los que han producido hasta ahora. Y gracias a Marta también por la oportunidad de tener este debate, que yo creo que Rubén tiene razón en que vamos a estar de acuerdo en el 90% de las cosas, especialmente en la parte propositiva, pero quizás hay algunos temas que podamos discutir en torno a la cuestión más histórica, más del origen, ¿no? Yo aquí entro con una mirada más de historiador, yo no soy un especialista, digamos, en las políticas de bienestar, pongo las cartas sobre la mesa, también venía un poco intimidado, ¿no?, de estar hablando de una de las grandes expertas en políticas de bienestar, pero creo que es verdad que cuando echamos una mirada desde la historia, van apareciendo algunos elementos que, como bien decían Rubén y Marga, nos hacen ver que el debate sobre cuál fue el origen, las causas y el para qué del estado de bienestar, también es un debate sobre qué naturaleza tenía ese estado de bienestar y qué queremos nosotros aprender de todo ello o qué podemos replicar o evitar, ¿no? Y aquí, en primer lugar, me sumo a los que estabais ambos señalando que el estado de bienestar nace como fruto del momento de posguerra, en el sentido que es hijo del triunfo del antifascismo, es hijo de ese momento único, y a la vez es parte de un gran programa, un gran marco regulatorio que a veces llamamos como Pacto Social de Posguerra. O sea, no es que aparezca solo el estado de bienestar, es que aparece también la nacionalización de hasta un 20% de media de la propiedad que pasa a manos del Estado, aparece también la capacidad del Estado de orientar la inversión privada a través de esas grandes inversiones y propiedades públicas, aparece Bretton Woods, aparece la integración de los sindicatos como parte orgánica, ¿no?, digamos, de la decisión de la vida económica en sociedad. Hay todo un conjunto de medidas que yo creo que es interesante analizar de dónde vienen y por qué surgieron, para ver que el estado de bienestar no fue como una medida que alguien creó directamente desde un despacho, sino que tenía una larga trayectoria, unos largos precedentes y se da en un contexto histórico muy concreto, ¿no? En una definición muy rápida, y tampoco nos vamos a entretener mucho aquí, yo diría que lo más interesante de los estados de bienestar es la capacidad que tienen de sustraer, aunque lo hagan parcialmente, del ámbito privado. No lo sé, supongo que sí, pero no. Decía que muy rápidamente, creo que lo más interesante de los estados de bienestar es la capacidad que tienen de sustraer del ámbito de lo privado, ya sea el ámbito de los intercambios mercantiles, el ámbito de la beneficencia y la caridad, el ámbito de la propia autogestión, ¿no?, de los sindicatos que suministraban determinados servicios, sustraer todo ese ámbito, todo ese conjunto de necesidades sociales del ámbito privado, insisto, parcialmente, para que sea el Estado, para que sean los poderes públicos los que se hagan cargo de ello. Y aquí hablamos, para no reducirlo a veces como se pasa cuando se habla de estados de bienestar, no solo del seguro por desempleo, de vejez, por enfermedad, por accidente, hablamos también de políticas de vivienda, hablamos también de sanidad y educación pública, hablamos de áreas de recreo, hablamos de transporte público, o sea, estamos hablando de un conjunto de necesidades sociales que es bastante amplio, ¿no? Y en este sentido yo creo que supusieron una transformación muy de calado, ¿no?, porque en la medida en que se reconocieron como algo que se tenía que encargar el Estado de ello, supusieron dejar de considerarlo como un problema individual. Y simplemente al hacerlo así, al empezar a considerarlo como algo social, al empezar a considerarlo como parte de la condición de ciudadanía, yo creo que aquí el concepto clave es este, ¿no?, que hablamos de derechos sociales, que hablamos de ciudadanía, se vio el gran empuje transformador de lo que suponían los estados de bienestar. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Y yo creo que es interesante pues, ir deshaciendo algunos nudos interpretativos que uno se encuentra cuando estudia los estados de bienestar. Hay, por ejemplo, varios mitos que rodean a la creación del estado de bienestar. Uno de ellos es el mito de que lo creó Bismarck para evitar que el movimiento obrero revolucionario alemán llegase al poder, ¿no? Entonces, el mito es la forma por la cual los políticos
crean ayudas sociales como concesiones a las demandas populares para aplacar los intentos de transformar la sociedad. El mito toma muchas formas, se reproduce en distintas épocas, pero el mito sigue estando ahí. Yo creo que esto no explica bien por qué existen este tipo de políticas sociales. En otra forma, existe el mito de que los ministros de entreguerras crearon los primeros ministerios de sanidad, crearon algunas ayudas sociales, son realmente los padres, ¿no?, del estado de bienestar. Para mí esto tampoco es muy sostenible. Primero, porque seguimos en esta lógica por la cual parece que es desde arriba y desde una clase política por la cual empieza a construirse todo este entramado de ayudas sociales. Y se desdibuja completamente el papel o la impronta que dejaron los movimientos populares, el movimiento feminista, el movimiento obrero, a la hora de sentar eso en la agenda y a la hora de presionar para que esas políticas existieran, ¿no? Entonces, para mí, hay una gran diferencia, ¿no?, entre las políticas anteriores al 45 y las que aparecen después del 45 y que tienen que ver justamente con ese gran momento de oportunidad política que estaban comentando antes tanto Joan como Marga, ¿no? Es que en el 45 nos encontramos en un momento muy específico que permite que cuando se piensan las políticas sociales con lo que ahora ya propiamente llamamos estados de bienestar, lo anterior podríamos considerarlo precedentes, hablamos de que tienen un alcance y una sistematicidad que no se habían visto hasta la fecha. El famoso informe de Beveridge hablaba, ¿no?, de ayudas desde la cuna hasta la tumba, ¿no?, cubriendo todas las necesidades humanas. Hablamos de que tienen una dimensión redistributiva masiva, porque para poder financiarse con tal alcance pues tuvieron que movilizar muchos recursos, y hablamos, como decía antes, de que se transforma la propia idea de ciudadanía, que no somos libres si no disponemos de un mínimo de recursos materiales con los cuales podamos hacer efectivos nuestros derechos. Ojo que no es una idea vieja, viene desde al menos la Revolución Francesa, pero ahora parece ser que se extiende y se empieza a aceptar, ¿no? Lo que pasa es que si nos quedásemos aquí, a mí me da la sensación de que fácilmente podríamos caer en otro mito que para mí es el que Marga derriba muy bien en su artículo, que es el mito que se contaron los propios socialdemócratas en los años 50 y 60 y que algunos han seguido sosteniendo ahora, que es una especie de relato autocomplaciente muy triunfalista por el cual se consagra esta edad de oro del capitalismo, estamos como accediendo a sociedades mucho más libres y justas a través de la vía parlamentaria, evitando lo que llamaban el viejo conflicto de clases, ya la lucha de clases para qué, si tenemos las reformas parlamentarias, y que por lo tanto la pobreza estaba en camino de desaparecer. De hecho, durante muchos años hubo informes que decían que la pobreza había desaparecido en algunos países europeos, que las reformas del estado de bienestar eran irreversibles, ¿no?, que era una cosa como de progreso, de modernidad, y digamos, estas visiones que todavía han romantizado mucho los estados de bienestar, que insisto, son grandes conquistas populares, pero que han romantizado demasiado esas conquistas populares, para mí siguen siendo las mismas voces que hoy en día nos proponen una especie de vuelta atrás, con ligeros cambios, pero que todavía están pensando en un gran pacto entre el capital y el trabajo, en el cual conseguiremos ponernos de acuerdo y habrá de nuevo unos 30 años o 50 o 60 gloriosos del capitalismo. Yo creo que esto no es sostenible. Creo que no se puede seguir pidiendo esto y en parte quería señalar que cuando uno estudia el origen histórico del estado de bienestar se ve por qué esto tampoco era sostenible desde el principio. El problema con los estados de bienestar, y esto lo mencionas tú también, Marga, en el artículo, es que nacen en el seno de sociedades capitalistas y esto ya impone una serie de límites. Quiere decir que hay unos límites estructurales por los cuales, pasado cierto punto, las élites económicas nunca van a estar de acuerdo en que haya demasiadas políticas sociales que permitan a la gente vivir mejor y empoderarse y, por lo tanto, tener más capacidad de negociación, ser empleadas por contratos basura o para tener que agachar la cabeza delante del jefe, ¿no? Pero al mismo tiempo porque los estados en sociedades capitalistas no son entes neutrales, son campos de batalla en los que libramos los conflictos, las clases populares contra las clases que tienen capacidad de control sobre recursos productivos o que tienen privilegios de todo tipo, ¿no? Es cierto lo que señala Marga, yo creo que los estados de bienestar, está muy estudiado esto, son tremendamente diversos y reproducen muchas veces formas de control social, formas de exclusión racial, formas de machismo, en suma división, ¿no?, de las clases populares en la heterogeneidad que constituye a las clases populares. Y por eso para mí me da la sensación de que nos dejan como un legado siempre muy ambivalente, ¿no? Yo tengo la sensación de que las izquierdas, con los estados de bienestar, no nos atrevemos ni a reivindicarlos del todo, pero tampoco queremos impugnarlos del todo. Entonces acabamos un poco con esta cosa de, pues es una revolución aburrida, como dices tú, que nos quedamos con una parte de ellos, con otra, ¿cómo lo hacemos, no? Para mí, en realidad, esto es una conclusión parecida a la que sacamos en general con las sociedades en las que vivimos. No podemos impugnarlas del todo, no podemos quedarnos con todo. Para mí lo interesante, entonces, es ver qué es lo que constituye lo específico del estado de bienestar. Y yo creo que hay una gran familia de teorías, que es la teoría de los recursos de poder, pero también otras teorías provenientes de campos distintos, algunas del marxismo, otros no, que lo explicaron como una institucionalización de los conflictos de clase. Es simplemente trasladar los conflictos de clase a un terreno nuevo, cambia y que en primer lugar, es más favorable para las fuerzas de progreso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? Una de las cosas más interesantes
digo, de mirarlo históricamente, es que ves cómo se crean. Y si ves cómo se crean, también te puedes quitar a la idea algunos de los mitos anteriormente. Marga decía ahora algunas que también señalaba Joan, ¿no? Las condiciones de posguerra, la necesidad de reconstruir un orden social roto, las nuevas técnicas estatales. Pero yo quiero señalar también la cuestión del conflicto y la cuestión de que para poder haber existido unos estados de bienestar como reformas del capitalismo, tuvo que haber miles, millones de personas empujando en una dirección que iba mucho más allá. Entonces yo diferenciaría entre estos dos grandes momentos, ¿no? El del gran empuje de la posguerra, que es una ola democratizadora gigante que barre toda Europa, que acaba con un montón de aristocracias y oligarquías, tanto en Europa del Este como en la Europa occidental, que se ven en los cambios tectónicos de la opinión pública, ¿no? O sea, se ve cuando se hacían las encuestas en Unido, pero también en otros sitios, ¿no? Que de repente la gente responsabilizaba al capitalismo entre guerras de haber vivido 2 guerras mundiales, de haber vivido el fascismo y de haber vivido la depresión y la miseria. Entonces ahí se va produciendo un giro a la izquierda, en general, que las fuerzas de izquierda asumen. O sea, es el momento en el que conjuntamente partidos de izquierda, y hablo aquí de comunistas y socialistas, sacaban de media un 50% de los resultados electorales, en el conjunto de Europa de media. Estamos hablando de un momento muy único. Y aquí no puedo dejar de señalar una cuestión que, hagamos reconocimiento de errores, no la metí en el artículo por razones que no vienen al caso, pero fue importante el factor, el miedo a las élites, el miedo de las élites, perdón. El miedo que tenían las élites a que el empuje de los movimientos populares se extendiera. Y en gran parte esto venía motivado porque desde finales de los 40 casi un tercio de la humanidad vivía en sociedades socialistas de tipo autoritario, que jamás yo creo reivindicar en mi vida y que jugaron su papel. No es ahora momento de discutir de esto, pero es cierto que esas sociedades inspiraron un miedo terrible en las élites occidentales que en parte facilitan la conquista popular, ¿no? Y eso a la hora de explicar por qué surgen este tipo de instituciones, yo creo que hay un factor excepcionalidad, como señalabas la pandemia o como las guerras, pero tiene que haber un factor también de autoorganización y de presión popular gigantesco, sin el cual no se entiende esto, que una parte importante de los contenidos del estado de bienestar son las clásicas demandas del movimiento obrero de décadas atrás. O sea, que aquí las fuerzas e impulsos que habilitan, que permiten el horizonte de transformador y que aspiraban a mucho más, generan ese escenario y luego lo que cristaliza posteriormente a nivel institucional, lo que es ya propiamente el estado de bienestar que conocemos, es el resultado de muchas otras cosas, ¿no? De cruces de fuerzas donde entran, por ejemplo, liberales, conservadores, donde entran muchos otros factores, ¿no? Ahora, y cierro con esto, que me estoy extendiendo demasiado. A los que hemos nacido ya en la era del neoliberalismo, decir que los estados de bienestar tienen un origen poco aburrido, si quieres decirlo así, es algo sorprendente, ¿no? Porque parece como si hubiera algo intrínsecamente defensivo en los estados de bienestar. Hablamos de que es la protección social, hablamos de que como usuarios, ¿no?, de ciertos servicios, cuando los dañan o los recortan, salimos a manifestarnos para defenderlos. Pero yo lo que quería señalar en el artículo es que hubo algo tremendamente ofensivo y no defensivo en la creación y en el sostenimiento y en la expansión de esos estados de bienestar, ¿no? Hay una cita de un ministro socialdemócrata que en el año 94, un ministro belga, decía lo siguiente, ¿no? Decía, explicando por qué el colapso, ¿no?, del sistema de bienestar que había venido de la posguerra. Decía, los ministros ya no poseen los instrumentos para decidir sus economías nacionales. Nos falta el martillo, nos falta la hoz, ni siquiera tenemos una sierra. Los tipos de interés escapan a nuestro control, lo mismo la inflación y los precios de la energía. Aunque nuestras manos no están atadas, nuestro campo de actuación es reducido. Podemos repartir paraguas para la lluvia y sombrillas para el sol, pero no podemos decidir cómo será el tiempo. Yo creo que lo que nos hace falta es recuperar o construir, ¿no?, esos instrumentos para decidir nuestras economías, que en un tiempo de crisis ecosocial que tenemos no nos bastarán los paraguas y las sombrillas, ¿no? O dicho en otras palabras, al margen de cómo se haga política con esto, no podemos aspirar a disfrutar de sociedades que garanticen derechos sociales robustos sin aspirar al mismo tiempo a un horizonte poscapitalista. Yo lo digo así. Hagamos política con esto de las mil maneras que se pueda, pero yo creo que la gran lección que podemos sacar mirando al pasado es no equivocarnos como hicieron muchos partidos socialdemócratas que pensaron que la conciliación de intereses entre capital y trabajo era posible y que todos estaban ahí contentos y que eso iba a durar, porque esto pasó. Y a mí, en este sentido, y cierro ya, los estados de bienestar, en su vertiente más emancipadora, no en la que reproduce jerarquías sociales, me interesan mucho en la medida en que son herramientas de democratización. O sea, no solo porque reduce la desigualdad, no solo porque nos hacen vivir en sociedades más justas, sino también porque nos dan herramientas para avanzar a esas sociedades donde la libertad republicana es cada vez más universal.
O dicho de otra manera, donde, como mencionaba antes Joan, la lucha por la democracia no es simplemente una lucha por un sistema estático de reglas, ¿no? Es lo que siempre significó la democracia, un movimiento político para abolir todo tipo de privilegio y de dominación. Y yo creo que aquí los estados de bienestar son un gran aliado, ¿no? Dos cosas con esto que dices que me parece muy interesante. Una es lo de dónde está la hoz y el martillo. ¿Y dónde está? Claro, porque Joan hacía referencia al espíritu del 45 y uno de los grandes elementos que hizo posible la creación del estado de bienestar es que los intereses eran intereses comunes de verdad, ¿no? La clase obrera no solamente tuvo capacidad de movilizarse, es que sabían en qué dirección se tenían que movilizar. Es decir, que llegue un país como Reino Unido y de un año para otro te expliquen a partir de mañana vas a tener la sanidad gratuita, ¿no? Es una conquista social de tal magnitud que yo intentaría pensar cuáles son las reivindicaciones que tenemos ahora. ¿Hay algo similar a las reivindicaciones que fueron logradas en buena parte en aquellos gloriosos años, ¿no? hasta la primera gran crisis de finales de los 70? El acceso a las pensiones, el acceso a la sanidad gratuita, el acceso a la educación, ¿no? Las condiciones de vida digna para la clase obrera, quiero decir, que iba todo en una misma dirección, no solamente tuvieron capacidad de influir políticamente, es que las demandas estaban muy claras. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que esas demandas no están para nada claras, están enormemente fragmentadas. Y están fragmentadas también, admitámoslo, dentro de la izquierda. Están fragmentadas dentro de la representación de la clase, ni siquiera sabemos qué es clase trabajadora hoy. Esta división de clase obrera, clase media, clase alta ya no nos sirve en realidad, ¿no? Hace no muchos años hicieron un estudio en Inglaterra y les salieron como 14 clases sociales, ¿no? Entre otras cosas porque el capital económico no es ya la única variable que define tu adscripción a una clase o a otra, ¿no? Por ejemplo, la gente joven puede tener un enorme capital social y, en cambio, desde el punto de vista del acceso a lo material, pues estar por la línea de la pobreza, ¿no? Por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso nos exige una reflexión, yo creo que es una reflexión que no es fácil de resolver. Pero ¿qué pasa cuando la izquierda hace reivindicaciones pensando que son reivindicaciones para el conjunto de la sociedad, es decir, por ejemplo, políticas de más cohesión social, y luego en realidad no lo son? Son políticas que a lo mejor incluso inciden en más desigualdad. Y esto pasa, con políticas de nuevo, yo qué sé, por ejemplo, el acceso al 0,3. Es una política, de las nuevas políticas que ahora están en gran expansión, ¿no? O las políticas activas, o las políticas que ya no son las políticas clásicas del estado de bienestar, que en realidad cuando vemos quién se beneficia y quién no, pues vemos que muchos, si nos descuidamos, son políticas regresivas, porque van dirigidas a una cierta clase media que las demanda, pero a costa de que a lo mejor quien más lo necesite no acceda. Y quien más lo necesite no accede porque políticamente son extremadamente débiles. Y esto lo tenemos que saber, o sea, ¿no? Lo que hoy llamamos o tenemos dificultad para llamar clase trabajadora es, digamos, una escenografía o una geografía humana muy diversa y muy fragmentada. Y eso políticamente genera muchos dilemas. O sea que a veces nos amparamos un poco en, ¿no?, la defensa de lo público contra el ataque neoliberal y las cosas son más complejas, creo. Luego, otra cosa que me ha parecido interesante sobre lo que has dicho, por qué necesitamos estado de bienestar. Y obviamente, ¿no?, a un nivel necesitamos estado de bienestar porque necesitamos mecanismos que redistribuyan la riqueza, ¿no? Ese sería uno de los principales razones de ser del estado de bienestar. Necesitamos que la riqueza se redistribuya y necesitamos mecanismos de solidaridad social.
Pero hay algo más, o sea, el estado de bienestar que entra muy poco en los discursos, en los relatos, digamos, más atrevidos de la izquierda, por esto lo llamaba yo la revolución aburrida, ¿no? Porque nadie quiere hablar de políticas públicas en realidad. Tú miras los discursos políticos y pocas veces se habla de política pública. Y cuando hablan de política pública nadie les hace ni caso, ¿no? Claro, esto es un enorme dilema, ¿no? Porque estamos ahí en el mundo de los relatos y resulta que lo que le cambia la vida a la gente en realidad son las políticas. Pero decía que las políticas no solamente son importantes porque tienen un impacto directo en nuestras vidas, en la de todos, sino porque tienen la capacidad de generar un orden moral que justifica la vida en común, digamos, ¿no? Es decir, las instituciones, y el estado de bienestar no es la única, pero es de las más importantes, porque en cuanto que despliega los derechos sociales, son legitimadoras de un determinado orden social. Y yo creo que precisamente por eso tiene que estar muy presente en los relatos, sobre todo en los relatos de emancipación de la izquierda. Y pondré un ejemplo para intentar explicarme. Ahora tenemos, obviamente, en toda Europa, aquí también, pero en toda Europa, y ya llevamos unas décadas, de una amenaza de la extrema derecha, sobre todo muy centralizada en el tema de la inmigración, ¿no? Un ataque cada vez menos escondido contra todo lo que supone diversidad, ¿no? Y mezcla humana, diversidad, integración, etc. Y pensamos, yo creo que genuinamente hay mucha clase política que piensa que a esa corriente, que es una corriente que ya está tan asentada, que puede representar entre el 20 y el 25% de los votantes en Europa, se la contrarresta con relato. Y nos damos de bruces contra la pared porque no conseguimos contrarrestar los discursos xenófobos con relato. A mí me parece muy interesante las investigaciones, por ejemplo, que muestran que cuando la gente tiene confianza en las instituciones democráticas que son ¿no? desde los parlamentos hasta la judicatura, hasta también, por supuesto, el estado de bienestar, las escuelas, los centros de salud, cuando hay confianza en las instituciones públicas, la percepción de amenaza disminuye, es menor. A mí esto lo que me lleva a pensar es que en realidad la partida la tendríamos que jugar en la fortaleza de las instituciones. Y esto se nos olvida muchas veces porque pensamos que no tiene rédito político. Y creo que estamos muchas veces digamos, entre el dilema, ¿no? de cómo articular discursos que son muy cortoplacistas y que entran en lógicas que son lógicas electorales sobre todo, con intereses de mucho más largo recorrido, ¿no? Y por eso, volviendo un poco al principio, nos interesa ver un poco las dinámicas de largo plazo de una de las instituciones básicas de las democracias, como es el estado de bienestar. Y yo solo quería decir una cosa más. Y Julio, tú ahí has hecho bien, has matizado mucho también, ¿eh? O sea que creo que los dos vamos matizando Pero a veces cuando se piensa que el estado de bienestar, digamos, ha sido incapaz de contrarrestar, digamos, ese hambre feroz del capitalismo por generar más desigualdad, porque la riqueza se acumule en unos pocos y los que están abajo cada vez están peor, etcétera, que ha sido una dinámica que muy fortalecida por la globalización y por el capitalismo financiero. Yo siempre digo que en realidad necesitamos entrar en el detalle de cómo distintos países han sido capaces de hacerle frente a esa misma amenaza, porque el capitalismo no ha intervenido igual en todos los sitios. El capitalismo en realidad es sumamente versátil. Es verdad que genera contradicciones, pero también a la vez da las posibilidades de resolverlas. Es muy difícil hablar del capitalismo, ¿no? en singular, digamos. Pero entonces miremos ahí, miremos por qué ha habido sociedades que han tenido la capacidad de contrarrestar, digamos, esa pulsión por la desigualdad mucho más que otros.
Y para mí no es una cuestión tanto de, obviamente, si vemos Reino Unido, pues los 14 años de gobiernos de Tories han hecho su camino, ¿no? Pero países como en el norte de Europa, que han tenido mucha fuerza los gobiernos socialdemócratas, pero ya llevan también varias décadas, ¿no?, de ola conservadora también, bueno, han sido capaces de contener, y han sido capaces de contener porque tienen las instituciones y las políticas que trabajan a un nivel que seguramente no es visible en el nivel de a nivel más discursivo, ¿no? La extrema derecha está igual, sí, está igual, o sea, eso no lo contiene, está igual, pero por lo menos, digamos, consiguen proteger a la gente de una manera que en otras sociedades pues hemos sido menos capaces, ¿no? Hola. Sí, estoy muy de acuerdo en esto último que señalas. Y yo creo que, o sea, para mí lo interesante de cuando tenemos esta discusión también es ver justamente cuál es la parte que más nos interesaba del momento del 45 y tiene mucho que ver con qué principios se movilizaron, que en algunos países no consiguieron desplegarse del todo, pero en otros se desplegaron más. Y en esa medida ahora, a 70, 80 años vista, podemos decir, la fuerza real de los estados de bienestar, nos lo explicó muy bien Spin Andersen, pues estuvo en aquellos países que más desmercantilizaron, que más desfamiliarizaron las prestaciones y los sistemas de ayudas, ¿no? Y recuperando un poco lo que comentabas al principio, estoy de acuerdo en que a veces puede que nos hagamos un poco de fantasías con algunas políticas en concreto particulares que aparecen deslavazadas y no las conseguimos hilar en un programa que además tenga detrás un sujeto político colectivo que la sostenga de forma coherente, ¿no? Yo creo que ahora tenemos una ventaja que antes no existía, es que el nivel del estudio de la política pública para evitar esos efectos no deseados es mucho mayor. O sea, aquí están las millones de margas leones distribuidas por el mundo para ayudarnos a encajar bien algunas políticas con otras. Pero estoy un poco en desacuerdo con lo que comentabas antes, que parecía como si antes el sujeto colectivo estuviera claro, porque hubiera una clase obrera que estaba organizada en partidos y sindicatos de distintas culturas políticas, pero ahí estaban, y ahora eso no, porque la razón sería que ahora está más fragmentada, en el sentido de que es mucho más diversa. Yo creo que la clase obrera siempre fue muy diversa. Yo he trabajado mucho la obra del historiador E.P. Thompson, que es uno de los grandes estudiosos de la clase obrera, y su principal libro, que fue un boom y renovó el mundo de la historia social, se escribe en los años 50 y 60 y él explica sobre todo el origen de la clase obrera a finales del 18 y principios del 19 como un proceso justamente de colectivos muy diversos que tenían intereses muy diversos y cómo poco a poco se van dando cuenta de que esos intereses no eran tan distintos entre sí, se autoorganizan en el conflicto y acaban generando un sujeto colectivo que llamamos clase obrera. Esa clase obrera no era la misma en esa época que la que sería a finales del 19, que la que luego, por ejemplo, pudo abrir camino a los estados de bienestar, ¿no? Eso se va reformando y se va reformulando continuamente. Pero para mí esto tiene mucho que ver con un punto que comentabas, que es cómo se construye confianza. Cómo se construye confianza para que la gente se sienta parte de una comunidad que es más grande que su propia vida privada. Y al contrario, cómo muchas veces estamos perdiendo las batallas políticas cuando lo que ocurre es que no vemos ningún horizonte de esperanza y entonces nos retiramos a la vida privada, ¿no? Uno de los grandes momentos críticos del estado de bienestar es que empieza un empuje muy fuerte del 45 al 48, que ocurre en el 47-48, que está ya la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es un gran repliegue conservador que consiste principalmente en romper esas coaliciones de posguerra que alumbraron los estados de bienestar. Se expulsó a los partidos comunistas en el 47 y 48 y se consiguió moderar y cooptar en gran parte a las fuerzas de izquierdas que se quedaron dentro, ¿no? Y siempre recuerdo un texto que leí que comentaba cómo cuando pasa esto y cuando de repente el empuje desaparece y en los años 50 de repente hay como un gran giro conservador en la política europea, se incrementó muchísimo el ocio de la jardinería, porque la gente pues quizás se sentía más tranquila cosechando cultivando su propio jardín en casa y súper a favor de la jardinería. Esto no es un alegato contra cultivar jardines, que está muy bien, pero lo ponían justamente unos politólogos como un análisis de por qué se había producido una retirada hacia la vida privada y hacia la apatía política. Claro, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo empiezas a construir confianza? Para mí tiene que ver precisamente con el proceso de formación de las clases, o si queréis decir del pueblo, de los sujetos colectivos. No me meto ahora en esto, ¿no? Pero cómo se van construyendo estos sujetos de muchas formas, con cuestiones morales, con cuestiones culturales, con batallas económicas, y una de ellas me parece que tiene que ver justamente con el problema que mencionaba Joan antes de la democracia económica, ¿no? Que en parte los estados de bienestar fueron asediados y perdieron muchas batallas porque se construyeron de una forma que, como mencionaba Joan antes, generaba más bien clientes desapegados de los servicios
que no tanto gente que estuviera en el día a día implicada en su gestión. No digo que ahora todos tengamos que estar en 40 asambleas semanales, pero sí que es cierto que según qué servicios, y esto muchos de aquí lo habéis estudiado mejor que yo, no lo comentaré, pues tú creas un vínculo con el recurso que estás gestionando, ¿no? Todo el debate sobre los bienes comunes tiene mucho que ver con esto también. Y por eso quería trasladar un poco también esto a unos debates que llevan tiempo organizando desde Lidera, que a mí me parecen fundamentales, para insertar justamente el debate de los estados de bienestar aquí también. Porque uno de los grandes errores que yo creo que se cometió en los años 40-50, y estoy aquí permitiéndome decir que se cometieron muchos errores cuando no he hecho la mona en mi vida comparado con lo que pasó en esos años, pero ya me entendéis. Creo que uno de los grandes errores fue que se fió demasiado al crecimiento sostenido del capitalismo para financiar estas políticas sociales y no se quiso poner coto a todas las dinámicas de concentración y oligopolización del mundo económico. Y por lo tanto, a la vez que teníamos la expansión de los estados de bienestar y que parecía que estábamos viviendo cada vez en sociedades más justas, a la vez las grandes empresas se iban concentrando y iban apareciendo esas grandes multinacionales que luego podían hacer evasiones fiscales, como explica Andreu en el artículo, y en algún momento se vieron tan fuertes que lanzaron la ofensiva en los años 80, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros ya no podemos renunciar a esto. No podemos simplemente aspirar a medidas que nos den un poco más de igualdad económica o que sean un poco redistributivas. En paralelo a eso, tenemos que aspirar a tener poder político sobre los recursos productivos. Y no me refiero con esto a tomar la Bastilla o a asaltar el Palacio de Invierno, me refiero a ir poco a poco recuperando las viejas ideas de democracia económica, que también, por suerte, están volviendo a florecer en el discurso público y que pueden tomar muchas formas, pero a mí, desde luego, la que más me interesa es la forma del público comunitario, ¿no? Que permite también muchos juegos, pero tiene que ver con todo este debate. Y esto es algo que, por cierto, ya existía. O sea, una de las cosas más fascinantes del 45 es que no se consigue todo lo que se pide, pero dentro de lo que se pide hay cosas que son muy útiles para pensar la política hoy en día. Por ejemplo, está aquí mi amigo Miquel Mesons, que forma parte de un colectivo de médicos que se llama La Capsalera, que es un colectivo fascinante y os invito a leer y a seguir todo lo que van haciendo. Y él, investigando un poco sobre el origen del primer sistema sanitario público y universal del mundo, que es el británico, el NHS, encontró que en gran medida era una propuesta de la Asociación Socialista de Médicos, que proponía un sistema donde había muchísima autogestión y donde había una participación también por parte de los pacientes, ¿no? Para mí, todo este debate de cómo recuperamos la confianza, cómo construimos instituciones sólidas que no repitan los errores anteriores, tiene que ver con esto, ¿no? Asumir el papel del conflicto, apostar por lo público comunitario y tener en cuenta que hay ciertos intereses que no son compatibles y que tendremos que ir armando esto, ¿no? Tenim, enfront de l'hora que havíem previst, que són les 8, tenim un quart d'hora. Si us sembla, podeu fer algunes preguntes. Si són intervencions, us prego, si us plau, que siguin curtes i així aquest ratet que tenim. Abans de, que això no ho hem dit al cartell, però ja l'avanzo, abans del cava fresquet i els carquinyolis, doncs aquest quart d'hora podem fer algunes preguntes i intervencions. Qui s'anima? Sí, jo tenia una pregunta. Bueno, primer, gràcies pel debat. Abans la Marga plantejava, no?, quines eren les noves demandes d'ara. I quan un fa polítiques públiques, això és una pregunta que també es planteja, no? I volia saber què en pensàveu, no?, que és veritat que en l'estat de benestar tenim el pilar de la sanitat, el pilar de l'educació, el pilar dels serveis socials, i no tenim el pilar de les cures, les polítiques de los cuidados, no?, que és una cosa que ara és imprescindible en una societat d'un estat del benestar, que sí que és veritat que té aquella doble mirada que la Marga deia abans, no?, que pot treballar per les classes mitges, però també pel cuidador i pel que és cuidat, i per tant no té aquest biaix, sinó que té aquesta doble mirada. Si vosaltres pensàveu una mica si haguéssim de prioritzar, no?, aquests nous pilars d'aquest nou replantejament de l'estat del benestar, si aquest en seria un de prioritari. Gràcies. Gràcies, Gemma. En sumem un altre? Sí. Bueno, muchísimas gracias por este debate tan interesante. Hay muchísimas cuestiones. Os haría 1000 preguntas y observaciones y os las haré después con el cava. Y por tanto no me voy a poner pedante y voy a hacer una pregunta muy tontorrona, que es la siguiente. Si el estado del bienestar es... Me interesa saber vuestra opinión. Si el estado del bienestar es tan bueno, tan necesario, si favorece a la mayoría social, etcétera, 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 ¿por qué no observamos una conducta electoral sistemática de apoyo masivo a las fuerzas que defienden ese estado del bienestar?
Bueno, una mica, siguiendo lo que has comentado tú, ¿qué papel tiene la ideología? O sea, yo creo que hay una interferencia brutal ahora, ¿no?, con nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo siempre digo, yo he sido una trabajadora. Soy trabajadora privilegiada porque tuve un salario bueno, ahora soy una pensionista con una pensión máxima, pero siempre me he considerado trabajadora. Entonces yo creo que la gente es clase media, ¿no? Aquí igual hay mucha gente que se considera clase media, yo no sé qué es clase media, yo el día que me despedían podía pasar a ser una miserable cobrando 900 euros de paro. Entonces yo creo que la ideología se ha perdido bastante, no sé qué pensáis vosotros, las ideas y a veces el hablar de lo público, ¿no?, y de lo común, del pueblo. No, yo creo que tenemos que hablar, igual soy antigua, porque ya tengo muchos años, eso de los trabajadores y de las trabajadoras. Y que ha hecho mucho daño estos 40 años que llevamos de neoliberalismo. Y si no contrarrestamos estas ideas será muy difícil y tendremos mucha gente que seguirá apoyando a la derecha, a la extrema derecha, porque falta confianza en las instituciones, que estoy de acuerdo con vosotros. Començo jo, Julio? Sí. A veure, el tema de les cures és essencial. A mi el que em preocupa molt és com aconseguim realment tenir un projecte polític que realment situï el tema de les cures al centre. Perquè ara el que tenim és molta retòrica. Hi ha molta retòrica. O sigui, després de la Covid, tothom parlava de posar les cures al centre, va entrar en el debat polític, tot això sí. Però al final, quan mirem què són les cures, qui fa les cures, en quines condicions es fan les cures, o sigui, és la pota, ni és feble, o sigui, és que no existeix. Llavors, no sé, o realment aconseguim dignificar les condicions de treball de les persones que fan les cures, o si no, és pura retòrica. O sigui, no... I estem molt lluny, jo crec. És veritat que fem plans, que parlem, que hi ha un projecte, que no sé què, però... O sigui, una cosa que a mi em torna boja és... Després de la Covid va haver aquesta iniciativa d'anar cap a un sistema de cures que no sigui el sistema de residències, perquè realment no és un bon sistema. La gent no demana residències. O sigui, en altres països d'Europa el tema de les residències s'han anat reduint perquè l'assistència domiciliària ha anat millorant-se i tal. Si tu mires les dades a Espanya de què és el que ha passat des de 2020 fins ara, les residències continuen creixent. Les cames de residència continuen subiendo. I això és sector privat. Hi ha un sector que és lucratiu, que és for profit i que continua creixent. I això està succeint al mateix temps que portem el discurs de situar les cures al centre. És central? És totalment central. O sigui, si veiem les projeccions demogràfiques, o sigui, és que no ens en sortirem amb com ho arreglem ara mateix, no ens en sortirem. Però continua sent... O sigui, no anem fins al fons, no sé ben bé. O sigui, és un problema, però hauríem de polititzar les cures d'una manera realment que ens donguin resultats. O sea, José, yo lo del apoyo, que no exista apoyo al estado de bienestar no lo tengo tan claro. Buena parte de la extrema derecha por Europa es una extrema derecha muy chauvinista, que reivindica el estado de bienestar en cuanto a protección, y tiene todo un discurso anti-inmigración en cuanto a amenaza del estado de bienestar. O sea, es qué tipo de estado de bienestar. Porque, claro, hablar de estado de bienestar en realidad es una abstracción. Yo esto siempre lo digo, ¿no? No es lo mismo hablar de políticas sociales que hablar de estado de bienestar, porque además de una institución es un proyecto político. Con lo cual, depende de cómo articules ese proyecto político, ¿no? Por eso decía que no creo que desaparezca. El tema es en qué lo queremos convertir, ¿no? Pero
Y esto lo vincularé un poco con la última pregunta. Yo en clase siempre muestro un gráfico, seguro que José lo ha visto millones de veces, porque si miramos la evolución de la renta en cualquier país, pero yo cojo uno que es Suecia. Desde mediados de los 70 hasta ahora han pasado dos cosas. La evolución de asalariados en el mercado laboral en general, dos grandes pautas. Una es que los que están peor han perdido posiciones, o sea, los que están en el decil más bajo han perdido posiciones respecto a la evolución de la media, ¿vale? Y son asalariados, es gente trabajadora. Es decir, por eso hablamos del término de trabajadores pobres, porque hay gente que las condiciones de trabajo son tan precarias que no les garantiza una vida digna. Eso es una de las dinámicas, digamos, que plantea muchos dilemas al estado de bienestar, obviamente. Pero la otra es que el decil más alto, que a lo mejor es un 5%, a lo mejor es un 10%, no sabemos, cada vez está mejor, ¿no? El dilema que esto plantea el estado de bienestar, que es que si tú tienes una distribución de la renta cada vez más dispar, el espacio para la solidaridad social y para la redistribución, políticamente lo reduces muchísimo, lo reduces mucho, porque ya tienes a gente que se te va, y se te va quiero decir que no le interesa la sanidad pública, que no le interesa la escuela pública, que no le interesan las pensiones públicas ni el transporte público, porque se lo buscan, se lo gestionan de manera privada. Esa gente no le interesa pagar impuestos porque no se beneficia de los servicios, obviamente. Y luego tienes la gente por abajo que con las políticas que tenemos no conseguimos, digamos, que mejoren posiciones. Si no mantenemos a los de arriba en esta historia del estado de bienestar, no se financia el estado de bienestar. Es así de fácil. Podemos ser una minoría de un 20 o un 30%, ¿no?, defendiendo el estado de bienestar sin capacidad para financiarlo. Es decir, que la única manera de que de verdad ese estado de bienestar en cuanto a idea abstracta de políticas cohesionadoras socialmente es que gente que está en distintos niveles de la distribución, que pensará, unos irán hacia la derecha y otros serán hacia la izquierda, otros serán liberales y otros no sé qué, se beneficien del estado de bienestar, se beneficien de los servicios públicos. Porque si dejamos los servicios públicos solamente para estos que están abajo, al final uno estigmatizamos y otro es un techo muy pequeñito, o sea, tendremos estados de bienestar muy pequeñitos. O sea que es bastante fundamental cuando miramos la distribución de los sistemas educativos, por ejemplo, que un país tenga el 90% de la educación pública versus a un país que solo tiene el 30%. Esto es fundamental para, digamos, el consenso que eres capaz de alcanzar políticamente a favor del estado de bienestar. Aquí vamos en esa dirección, o sea, si miramos cómo ha ido evolucionando los últimos 20 años, ¿no?, la sanidad privada o semi-privada, porque tenemos estos sistemas como muy confusos, ¿no?, privada, semi-privada, educación privada, semi-privada o semi-pública, como lo queremos llamar. Eso erosiona mucho esa capacidad que digo, ese espacio en el que pueden converger gente de distinta ideología, de distinta condición social, simplemente porque se benefician de un mismo sistema universal. O sea que al final el debate entre servicios universales versus servicios más focalizados creo que es importante. No, me suscribo totalmente a lo que has dicho. Igual añado un par de apuntes más para terminar de hilarlo, pero voy en el mismo carril y a la misma velocidad. O sea, voy con tu pregunta, José. ¿Por qué no generan esas movilizaciones masivas o por qué no creemos o puede parecer que no generen tanto apoyo masivo? Yo creo que Marga tiene razón en que se tiene que ver no como un paquete en conjunto, pero ya no tan solo porque haya un modelo más liberal, conservador, mediterráneo, o sea, según la clasificación que hagamos, sino por sectores de políticas públicas en concreto, porque es verdad que yo creo que ahí está la clave. O sea, si volvemos a la idea que mencionaba antes, los estados de bienestar son una contradicción en sí mismos. Son una contradicción porque intentan conjugar diversas cosas que no son del todo conjugables. Y lo que pasa es que en ese tira y afloja, pues a veces nosotros avanzamos más y conseguimos más cosas y a veces pues los que tienen intereses contrarios a nosotros hacen lo propio.
Y eso se ve muy bien cuando coges ejemplos concretos, ¿no? Una de las políticas que más has trabajado tú, José, es las rentas condicionadas, políticas de rentas condicionadas. Todo lo que tiene que ver con qué capacidad tienen estas políticas para reforzar un control paternalista y disciplinador sobre las personas que son receptoras de, no digo todas, me refiero en concreto a las garantías de ingresos, las rentas para gente que no tiene ya otro ingreso más que este, al mismo tiempo del efecto estigmatizador y al mismo tiempo que más apoyo público suscitan. Cuando se han hecho encuestas sobre qué políticas públicas suscitan más apoyo, por lo general suelen aparecer servicios universales, cuestiones como las pensiones, como la sanidad, como la educación, mientras que prestaciones, por ejemplo, para el desempleo o lugares donde enseguida se nos pueda colar esa odiosa distinción que decía Thomas Paine ya en el siglo XVIII entre los pobres que se merecen ayudas y los pobres que no se merecen. En cuanto se te cuela esto, empiezas a perder la partida, ¿no? Por eso, para mí, me sumo a lo que comentabas antes, Marga, tiene esto mucho que ver con ir impulsando las políticas hacia el horizonte de la universalidad, el horizonte de la incondicionalidad, el horizonte de la desmercantilización y el horizonte de la desfamiliarización, ¿no? Yo creo que con estos grandes eslóganes los mimbres que van apareciendo son distintos. Pero es que incluso en aquellos países que tengan modelos más liberales, pongamos como Estados Unidos o en los últimos tiempos quizás grandes partes del Estado británico, o los más conservadores clásicos, pues como los católicos en Italia o como se ponía en el ejemplo de la Alemania corporativista y tal, creo que incluso en estos países donde los estados de bienestar han generado nuevas fragmentaciones y nuevas jerarquías, que aquí también las generan, ¿no? Pero me refiero en concreto a esa parte que genera jerarquías de los estados de bienestar, creo que incluso desde ahí es más fácil avanzar hacia el modelo universalista que no pensar que si no existiesen esos estados de bienestar jerárquicos, paternalistas, divisorios, sería más fácil entonces crear de cero, ¿no? O sea que yo creo que incluso en los estados de bienestar más conservadores ya es un avance respecto a lo que había antes y que eso responde en parte al empuje que comentábamos antes del momento histórico en el que nacen, ¿no? No quiero decir nada sobre las políticas de cuidados porque aquí la gran experta es Marga, pero sí recordar que se han puesto sobre la mesa algunas medidas que se están discutiendo ahora para hablar de estados de bienestar a la ofensiva, que lo comentaba el ministro Agustín Duy hace no mucho, como por ejemplo la prestación universal por crianza, que es una idea que también, por cierto, viene de muy lejos. Yo me la he encontrado al menos en el movimiento feminista después de la Primera Guerra Mundial, o medidas como la renta básica universal. Podemos luego entrar a discutir cómo llegamos a ella, si hace falta implantarla de golpe, si se llega poco a poco, pero que tienen que ver justamente con la incondicionalidad, la universalidad, y que eso es uno de los grandes palancas emancipadoras para las mujeres que tradicionalmente han estado excluidas de las políticas públicas. Y sin más, me han pedido que corte ya antes de que me decapiten. Tú haces el cierre, Rubén. Mil gràcies, Marga i Julio. Com veieu, també el que volíem amb aquesta presentació era posar en marxa debats que hi ha dintre de la revista i que crec que poden ser molt útils, us agraeixo moltíssim. I acabo ja dient que gràcies a la Fundació Sentit Comú per la valentia i la tenacitat de posar un projecte tan, insisteixo, únic com la pública en marxa. A por el cava. Gràcies.